Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La teoría del Big Bang afirma que el universo se desarrolló a partir de un punto increíblemente denso y a una velocidad increíble. Estamos en 1965. Dos radioastrónomos, Arno Penzias y Robert Wilson, trabajan con una gran antena de comunicación en Nueva Jersey. Están intentando encontrar un poco de silencio en la radio para poder realizar experimentos. Pero está resultando difícil. Donde quiera que apunten la antena, hay una interferencia persistente, un silbido extraño y desenfocado que simplemente no desaparece. Penzias y Wilson hacen todo lo posible para evitar el silbido. Reconstruyen sus instrumentos. Rediseñan y vuelven a probar sus sistemas. Se suben a la antena y limpian el excremento de los pájaros. El silbido simplemente no desaparecerá. Exasperados, llaman a Robert Dicke, astrofísico de Princeton. Cuando Dicke escucha su historia, sabe el instante en que se encuentran, se trata de la radiación cósmica de fondo que queda del nacimiento del universo. Por completo accidente, Penzias y Wilson han encontrado la primera evidencia concreta del Big Bang, el momento en que nació nuestro universo. Este es el mensaje clave. La teoría del Big Bang afirma que el universo se desarrolló a partir de un punto increíblemente denso y a una velocidad increíble. Entonces, ¿qué pasó exactamente cuando se formó el universo? La teoría del Big Bang afirma que el universo comenzó como un único punto de la nada llamado singularidad. Este punto era tan compacto que no tenía dimensiones. Confinados en este único punto infinitamente denso estaban todos los componentes básicos del universo. De repente, y nadie sabe muy bien por qué, esta singularidad explotó. En un solo momento, todo el contenido futuro del universo fue arrojado al vacío. La magnitud y la velocidad de esta explosión son difíciles de comprender. Los científicos creen que inmediatamente después del Big Bang, el universo duplicó su tamaño cada 10 a 34 segundos. Puede ser difícil comprender qué tan rápido es eso, así que pongámoslo de otra manera. En solo 3 minutos, el universo pasó de ser una partícula muy pequeña a tener más de 100.000 millones de años luz de diámetro. El 98% de toda la materia, junto con las fuerzas fundamentales que gobiernan el universo, se crearon en el tiempo que se tarda en hacer un sándwich. Volviendo a Arno Penzias y Robert Wilson y su silbido, ¿qué es exactamente lo que habían descubierto? La intensa energía liberada durante el Big Bang finalmente se enfrió y se transformó en microondas. Fueron estas microondas las que Penzias y Wilson captaron como un silbido. Y ni siquiera se necesita una enorme antena de comunicaciones para ver estas pruebas, cualquiera que tenga un televisor puede hacerlo. Simplemente desconecta tu televisor y escucha esa extraña estática que se produce entre las estaciones. Alrededor del 1% de esta estática es un remanente del Big Bang, una reliquia de los primeros momentos de nuestro universo. Las bacterias son las formas de vida más abundantes de la Tierra, y estamos aquí porque nos permiten existir. De niños, nos enseñan a lavarnos las manos. Aprendemos que es importante fregar durante 30 segundos y enjuagar con agua tibia y jabón. Esto se debe a que queremos deshacernos de cualquier bacteria y germen que hayamos contraído, ¿verdad? Bueno, aunque lavarse las manos es sin duda una rutina higiénica importante, no hay bacterias que escapen. Donde quiera que vaya, innumerables bacterias viajan con usted. El mensaje clave aquí es, las bacterias son las formas de vida más abundantes de la Tierra, y estamos aquí porque nos permiten serlo. Sin embargo, no todas las bacterias son malas. De hecho, hay alrededor de 1 billón de bacterias viviendo en tu piel ahora mismo, y eso si estás sano. Hay tantas bacterias en la Tierra que si sumamos la masa de todos los seres vivos del planeta, las bacterias diminutas representarían el 80% de ese total. Puede que te preguntes, ¿cómo es que una forma de vida llegó a ser tan abundante? Para empezar, las bacterias son maestras en la reproducción. Son prolíficos. Las bacterias pueden producir una nueva generación en menos de 10 minutos.
Esta capacidad reproductiva significa que, sin influencias externas, una sola bacteria podría, en teoría, producir más crías en 2 días que protones en el universo. Otra razón es la increíble fuerza y resiliencia de las bacterias. Las bacterias pueden vivir y prosperar en casi cualquier cosa. Mientras tengan un poco de humedad, pueden sobrevivir incluso en los ambientes más hostiles. Las bacterias pueden incluso vivir en los tanques de residuos de los reactores nucleares. Algunas son tan resistentes que parecen indestructibles. Incluso cuando el ADN de una bacteria recibe radiación, simplemente se reformará como si nada hubiera pasado. Parece una historia de terror, ¿no? Es posible que desee lavarse las manos y el cuerpo ahora mismo. Pero no da tanto miedo. De hecho, las bacterias son increíblemente importantes para nuestra supervivencia. Entre otras funciones vitales, las bacterias reciclan nuestros residuos, purifican el agua y mantienen la productividad del suelo. Convierten nuestros alimentos en vitaminas y azúcares útiles, y nos permiten procesar y utilizar el nitrógeno del aire. En general, la mayoría de las bacterias son neutrales o beneficiosas para los seres humanos. Pero es cierto, no podemos considerar a todas las bacterias como nuestras amigas. Aproximadamente 1 de cada 1000 bacterias es patógena. Este pequeño grupo demográfico representa el tercer asesino de seres humanos más letal en todo el mundo. Algunas de las enfermedades más virulentas, desde la peste hasta la tuberculosis, son causadas por bacterias, razón de más para seguir lavándose las manos. La vida comenzó espontáneamente como un conjunto de material genético que encontró una forma de copiarse a sí misma. Imagínate esta escena. De repente, ciertos ingredientes de tu cocina comienzan a mezclarse mágicamente. Los huevos, el bicarbonato de sodio, la harina y la mantequilla comienzan a combinarse y a hornearse para formar un delicioso pastel. Te sorprende ver este pastel hecho por ti mismo. Y luego, las cosas se ponen aún más raras. El pastel comienza a partirse para producir pasteles más deliciosos. Luego, estos pasteles también comienzan a dividirse, creando aún más dulces. ¿Te parece imposible esta extraña situación? Bueno, en realidad es bastante similar a la forma en que los aminoácidos se combinan para formar proteínas, un proceso que es esencial para la vida. Este es el mensaje clave: la vida comenzó espontáneamente como un conjunto de material genético que encontró una forma de copiarse a sí misma. Las proteínas que se crean cuando los aminoácidos se combinan son los componentes básicos de la vida. Puede parecer extraño cómo aparecen casi al azar, al igual que nuestro pastel autohorneado. Pero no debería ser así. Los procesos de autoensamblaje ocurren constantemente, desde la simetría de los copos de nieve hasta los anillos de Saturno. Y si puede suceder con ingredientes inorgánicos como el hielo y la roca, ¿por qué no puede suceder con los ingredientes orgánicos? Después de todo, la única diferencia real entre materia orgánica e inorgánica son los ingredientes esenciales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todo esto significa que la vida espontánea es posible. Pero lo que esto no explica es cómo ocurrió. ¿Y por qué ocurrió aquí, en la Tierra? La vida tal como la conocemos es el resultado de un único truco genético que se ha transmitido de generación en generación. Este momento de la creación ocurrió hace 4.000 millones de años, cuando un pequeño paquete de sustancias químicas logró dividirse. Al dividirse, aprendió una forma de transmitir su código genético. Este único evento dio inicio a toda la vida en la Tierra. Los biólogos lo han llamado el Gran Nacimiento. El proceso iniciado por el Gran Nacimiento acabó por crear bacterias. Siguieron siendo las únicas formas de vida del planeta durante 2.000 millones de años. Luego, las bacterias comenzaron a aprender a aprovechar las moléculas de agua. Al hacerlo, crearon el proceso de fotosíntesis, que llenó el mundo de oxígeno. Cuando los niveles de oxígeno alcanzaron las cantidades actuales, aparecieron formas de vida complejas. Evolucionaron en 2 grandes grupos: los que expulsan oxígeno, como las plantas, y los que lo consumen, como nosotros.
Por supuesto, desde este momento, hace cientos de millones de años, la vida ha seguido evolucionando. Aprenderemos más sobre esto en el próximo parpadeo. Aunque la Tierra alberga un número incontable de especies, toda la vida puede considerarse como una sola. Acabamos de descubrir que la vida en la Tierra comenzó cuando grupos de moléculas aprendieron a dividirse y a compartir su código genético. Desde este fatídico día, hace 4.000 millones de años, la vida ha florecido más o menos. Basta con echar un vistazo a la gran variedad que existe. Decir que hay muchas especies diferentes en el planeta es quedarse corto. Las estimaciones oscilan entre 3 y 200 millones. Según un informe publicado en The Economist, hasta el 97% de las especies de plantas y animales del mundo siguen sin descubrirse. Sin embargo, a pesar de esta asombrosa variedad, toda la vida está vinculada. El mensaje clave aquí es, aunque la Tierra alberga un número incontable de especies, toda la vida puede verse como una sola. En 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies. En este innovador trabajo, Darwin demostró que todos los seres vivos están conectados. Darwin explicó cómo las diferentes formas de vida evolucionaron a lo largo de diferentes caminos evolutivos, según su entorno. Las formas de vida que evolucionan para adaptarse mejor a su entorno florecerán y se reproducirán. Las formas de vida que no encajen perecerán. A través de este proceso de evolución por selección natural, la vida se ha diversificado. Sin embargo, rastree todas estas evoluciones y, finalmente, encontrará un antepasado común que comparten todas las especies. Las investigaciones modernas sobre el ADN muestran cuán vinculada está toda la vida. Por ejemplo, si comparas tu ADN con el ADN de cualquier otra persona, encontrarás que el 99,9% del código sería exactamente el mismo. Y estas similitudes no solo existen dentro de las especies, lo creas o no, aproximadamente la mitad de tu ADN coincidiría perfectamente con el ADN de un plátano. Además, el 60% de sus genes son exactamente los mismos que los que se encuentran en la mosca de la fruta, y al menos el 90% de ellos se correlacionan en algún nivel con los que se encuentran en los ratones. Más extraño aún, los científicos han descubierto que partes de nuestro ADN son intercambiables entre especies. Por ejemplo, podemos insertar ADN humano en ciertas células de moscas, y éstas aceptarán este ADN como si fuera suyo. Está bastante claro que toda la vida en la Tierra está conectada, mucho más de lo que la mayoría de nosotros hubiera imaginado. Observar la rica diversidad de la vida parece nada menos que un milagro. Nuestro último parpadeo analizará si es posible que este milagro termine abruptamente. La Tierra siempre corre el riesgo de que los peligros existenciales se cierren dentro del sistema solar, e incluso en nuestro propio planeta. Aunque probablemente no nos demos cuenta en el día a día, nuestro sistema solar es en realidad un lugar peligroso para vivir. De hecho, la Tierra a menudo se acerca peligrosamente a chocar con asteroides. Hay al menos 1.000 millones de estos objetos parecidos a rocas que recorren el espacio. Cada asteroide sigue órbitas particulares dentro de nuestro sistema solar, y muchos de ellos pasan regularmente cerca de la Tierra. Aún más aterrador es el hecho de que hay alrededor de 100 millones de asteroides de más de 10 metros de diámetro que cruzan regularmente la órbita terrestre. Los científicos estiman que hasta 2,000 de ellas son lo suficientemente grandes como para poner en peligro a la civilización, si llegan a impactar. ¿Crees que no va a suceder? Se predice que los accidentes con asteroides mortales podrían ocurrir 2 o 3 veces por semana, sin que nadie lo note. El mensaje clave aquí es, la Tierra siempre corre el riesgo de que los peligros existenciales se cierren en el sistema solar, e incluso en nuestro propio planeta. Si lo que sucede en el espacio no es lo suficientemente aterrador, también hay cosas de las que preocuparse cerca de casa. La Tierra tiene muchos de sus propios peligros internos. Los terremotos, por ejemplo, pueden ocurrir en cualquier momento. Un terremoto ocurre cuando 2 placas tectónicas chocan.
La presión aumenta hasta que, finalmente, uno cede, lo que resulta en un terremoto. Este es un problema particular para lugares como Tokio, que se encuentra en el punto de encuentro de tres placas tectónicas. Los terremotos pueden ser devastadores. En 1755, la floreciente ciudad de Lisboa, Portugal, fue arrasada por una serie de terremotos increíblemente poderosos y el consiguiente tsunami. Lamentablemente, murieron 60.000 personas. Luego tenemos los volcanes. Los volcanes siguen siendo una amenaza, incluso para la ciencia moderna. Por ejemplo, en 1980, el monte Santa Elena entró en erupción en el estado estadounidense de Washington y mató a 57 personas. A pesar de que la mayoría de los vulcanólogos del gobierno estaban monitoreando y pronosticando activamente el comportamiento del volcán, no esperaban una erupción real. Sin embargo, el volcán explotó. Sin embargo, la erupción del monte Santa Elena es pequeña en comparación con otro volcán de los Estados Unidos. Hay un enorme punto caliente volcánico ubicado justo debajo del Parque Nacional de Yellowstone. Se prevé que este supervolcán entra en erupción cada 600.000 años aproximadamente, dejando una capa de ceniza de 3 metros sobre todo lo que se encuentre en un radio de 1.600 kilómetros. Desafortunadamente para nosotros, la última vez que estuvo activo fue hace 630.000 años. A pesar de los peligros inherentes al simple hecho de estar vivos en la Tierra, observar la historia de todo nos muestra la increíble suerte que tenemos de estar aquí. El universo es tan grande que probablemente haya otros seres ahí fuera, solo que aún no los hemos encontrado. He aquí una pregunta para ti, ¿crees que estamos solos en el universo? Antes de responder, primero echemos un vistazo a los detalles del universo. Desde el Big Bang, el universo se ha estado expandiendo. Desde la partícula tan pequeña que es imposible de medir, que era la singularidad, el universo visible ha crecido hasta tener más de 1.000.000 de millones de millones de millones de millas de diámetro. En este vasto espacio hay alrededor de 140.000 millones de galaxias. Una vez más, ese número es probablemente demasiado grande para que cualquiera de nosotros lo entienda realmente. Así que pongámoslo en términos más identificables. Si cada una de estas 140.000 millones de galaxias fuera un guisante congelado, habría suficientes como para llenar un gran auditorio. Son muchos guisantes. Los astrónomos no están seguros de cuántas estrellas hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero calculan que hay entre 100 y 400.000 millones de estrellas. Este es el mensaje clave: el universo es tan grande que probablemente haya otros seres ahí fuera, pero aún no los hemos encontrado. Ahora, volvamos a hacer esa pregunta, esta vez sabiendo que el universo es tan vasto, con muchas galaxias, estrellas y planetas, ¿crees que estamos solos en el universo? Parece poco probable, ¿verdad? Pero, ¿cuántos extraterrestres hay ahí fuera? Según una ecuación de 1961 del profesor Frank Drake, es posible que no seamos más que una de las millones de otras civilizaciones avanzadas. Así es como Drake hizo sus cálculos. Primero, dividió el número de estrellas en una parte seleccionada del universo por el número que probablemente albergarían sistemas planetarios. Luego, dividió ese número por el número de sistemas que teóricamente podrían sustentar la vida. Finalmente, lo dividió por el número de planetas en los que la vida podría evolucionar para convertirse en inteligente. Aunque el número se reduce enormemente con cada división, Drake llegó a la conclusión de que había una multitud de civilizaciones por ahí. Estimó que puede haber millones de civilizaciones avanzadas solo en nuestra galaxia. Pero no nos dejemos llevar demasiado. Como ya hemos establecido, el universo es enorme. La distancia promedio entre dos civilizaciones hipotéticas es probablemente de al menos 200 años luz. Un año luz, por cierto, equivale a unos 5,8 billones de millas. Así que, incluso si existen civilizaciones extraterrestres, probablemente estén tan lejos que es poco probable que las veamos pronto. Isaac Newton se centró en dar sentido a cómo se movían el universo y la Tierra. Isaac Newton se dedicó al avance de la ciencia.
Y estaba dispuesto a arriesgar su cuerpo por la causa. Pocos, por ejemplo, intentarían explorar la mecánica de la vista humana introduciéndose una aguja en el ojo. Y es probable que muchos científicos no mirarían fijamente al Sol para poner a prueba los límites de nuestra capacidad de, mirar fijamente al Sol. Sí, Isaac Newton era bastante excéntrico. También fue una de las mentes más brillantes e influyentes de la historia. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, Isaac Newton se centró en dar sentido a cómo se movían el universo y la Tierra. Muchos consideran que la obra más influyente de Isaac Newton es Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Pero este título no figurará en las listas de lectura de verano de la mayoría de las personas. Es increíblemente difícil de entender. Newton deliberadamente hizo que fuera casi imposible de entender para el profano. No quería compartir sus ideas con simples aficionados. Pero para quienes puedan entenderlo, Principia es una de las obras científicas más importantes de todos los tiempos. Este trabajo contiene muchas ideas innovadoras. Tomemos como ejemplo la ley universal de gravitación de Newton. Esto establece que todos los cuerpos del universo, grandes y pequeños, ejercen una atracción sobre todos los demás cuerpos. El alcance de su atracción es proporcional a su masa. Tomemos dos ejemplos: las estrellas, que son enormes, tienen una atracción gravitacional lo suficientemente fuerte como para poner los planetas en órbita. Pero la lámpara de escritorio, con su masa relativamente pequeña, ejerce una atracción gravitacional mucho menor. Por eso no ves tus bolígrafos y lápices orbitando a su alrededor. Principia ayudó a los científicos a entender mucho sobre el universo, así como sobre el planeta Tierra. Por ejemplo, las leyes de Newton nos permiten estimar el peso de la Tierra. Se trata de unos 5,9725 millones de billones de toneladas métricas, si te lo estás preguntando. También nos ayudó a descubrir la verdadera forma del planeta. Las leyes de Newton demostraron que la Tierra no es esférica. La fuerza del giro de la Tierra hace que se aplane ligeramente en los polos y se abulte en el ecuador. Así que, para ser precisos, la Tierra es un esferoide achatado en lugar de una verdadera esfera. Sin embargo, aunque Isaac Newton nos ayudó a aprender más sobre el movimiento y la forma de nuestro planeta, no nos dijo nada sobre su edad, que exploraremos en un abrir y cerrar de ojos. Las rocas y los fósiles mostraron que la Tierra era vieja, pero la radiactividad mostró cuántos años tenía. En 1650, un arzobispo irlandés llamado James Ussher decidió intentar responder a una pregunta de larga data: ¿cuántos años tiene la Tierra? Utilizando la información contenida en el Antiguo Testamento y algunos otros documentos históricos, Ussher se puso manos a la obra. Tras una cuidadosa deliberación, llegó a una respuesta muy precisa: la Tierra se creó al mediodía del 23 de octubre de 4004 a.C. La respuesta de Ussher realmente no tuvo éxito. La mayoría de los científicos de la época creían que el planeta era mucho más antiguo. El único problema era que no tenían forma de determinar su edad exacta. El mensaje clave aquí es: las rocas y los fósiles mostraron que la Tierra era vieja, pero la radiactividad mostró cuántos años tenía. Los geólogos del siglo XIX podían deducir mucho de las rocas de la Tierra. Al observar las capas de las rocas, pudieron ver que había habido muchos períodos geológicos en la historia de la Tierra. Podían decir qué rocas eran más antiguas y cuáles más recientes, y que cada capa de roca debía haber tardado millones de años en formarse. Pero no podían estar seguros de cuánto tiempo exactamente. No fue hasta bien entrado el siglo XX que se descubrió la edad de la Tierra. Y la herramienta que finalmente desveló este secreto fue la radiactividad. El concepto de radiactividad se remonta a 1896, cuando Marie y Pierre Curie descubrieron que ciertas rocas liberan energía sin mostrar ningún cambio en su tamaño o forma. Llamaron radiactividad a este fenómeno. El trabajo de los Curie despertó el interés del físico Ernest Rutherford. Rutherford descubrió que los elementos radiactivos se descomponen en otros elementos. Por ejemplo, un tipo de uranio,
el uranio 235, se descompone en un tipo de plomo, el plomo 207. Además, esta decadencia siempre ocurre a la misma velocidad. La mitad de los elementos de una muestra en particular tarda siempre el mismo tiempo en descomponerse. Este proceso se conoce como vida media, y es muy útil para estimar la edad de algo. Cuando sepas la vida media del uranio 235 y si se descompone en plomo 207, puedes calcular la edad de la roca midiendo la cantidad actual de estos dos elementos que contiene. No fue hasta 1956 que se unieron todos estos descubrimientos, y se conoció la edad de la Tierra. En ese año, Claire Cameron Patterson elaboró un método de datación preciso utilizando meteoritos antiguos. Determinó que la Tierra tenía alrededor de 4,550 millones de años, más o menos 70 millones de años. Eso es mucho más antiguo de lo que estimó James Ussher. La teoría especial de la relatividad de Einstein afirma que el tiempo es relativo. Todos sabemos que Albert Einstein es uno de los científicos más famosos de todos los tiempos. Sin embargo, los primeros años de vida de Einstein distaron mucho de ser brillantes. Resulta que no era un gran erudito e incluso reprobó sus primeros exámenes de ingreso a la universidad. En la universidad, el joven Einstein estudió para ser profesor de ciencias en una escuela secundaria, pero luego no pudo conseguir un trabajo docente. Finalmente, Einstein se encontró trabajando en la oficina de patentes suiza. Fue en 1905, en su humilde papel de empleado de patentes, cuando Einstein dejó su huella por primera vez en el mundo. Y fue toda una marca. Los artículos que publicó ese año cambiarían la ciencia por completo. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, la teoría especial de la relatividad de Einstein afirma que el tiempo es relativo. Einstein explicó por primera vez su teoría especial de la relatividad en estos artículos de 1905. En pocas palabras, esta teoría afirma que la noción de tiempo es relativa, no progresa constantemente. Puede ser un concepto difícil de entender. Después de todo, el tiempo parece constante. Cada segundo, cada minuto, cada hora transcurre exactamente a la misma velocidad. No se acelera ni se ralentiza, y parece que no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Pero el tiempo es relativo. El tiempo puede pasar a diferentes velocidades, según las diferentes circunstancias. Tiene que ver con tu posición y velocidad relativas en comparación con alguien, o algo, más. Para explicarlo, usemos un ejemplo del filósofo británico Bertrand Russell. Imagina que estás en el andén de una estación. Se acerca a la estación un tren que viaja casi a la velocidad de la luz. Para ti, este tren parecería distorsionado y las voces de los que estaban dentro del tren a toda velocidad sonarían distorsionadas y ralentizadas, como un disco que se reproduce a la velocidad equivocada. Si vieras algún reloj dentro del tren, descubrirías que van más despacio que el reloj de la estación del andén. Hasta ahora, qué raro. Pero esto es lo más extraño. Todos los que viajaban en el tren experimentarían las cosas con normalidad. Sus voces y movimientos aparecerían como deberían, suaves y a una velocidad normal. Para ellos, los relojes del tren también funcionarían con normalidad. Pero, si te miraran en la plataforma, pensarían que estás distorsionado, que hablas despacio y que te mueves de forma extraña. Dependiendo de la velocidad y de tu posición relativa con respecto a un objeto en movimiento, experimentarás diferentes velocidades de tiempo. Sencillo, ¿verdad? Pero Einstein aún no había acabado. En el próximo parpadeo, hablaremos de su segunda gran contribución a la ciencia. La teoría general de la relatividad de Einstein cambió totalmente la forma en que vemos la gravedad. ¿Sabías que hay una enorme cantidad de energía dentro de ti? Hay un montón de energía potencial contenida en todos los átomos y moléculas de tu cuerpo. Si liberaras toda la energía de tu cuerpo, generarías una explosión equivalente a 30 bombas de hidrógeno. Y esta energía no solo se encuentra en nuestros cuerpos. Todo lo que tiene masa, cada roca, forma de vida y planeta,
tiene una enorme cantidad de energía potencial. Albert Einstein describió esta conexión entre masa y energía en su ecuación más famosa, E igual mc2, o energía igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Dicho de manera muy simple, E igual mc2 explica cómo la masa y la energía son prácticamente lo mismo. La masa es simplemente energía potencial lista para ser liberada. Pero este no fue el descubrimiento final de Einstein. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, la teoría general de la relatividad de Einstein, cambió totalmente la forma en que vemos la gravedad. Publicada en 1917, la teoría general de la relatividad de Einstein propuso el revolucionario concepto de espacio-tiempo. Como su nombre indica, el espacio-tiempo combina las tres dimensiones del espacio con una cuarta dimensión, el tiempo. En otras palabras, el espacio y el tiempo son elementos de la misma entidad. Puede resultar bastante difícil imaginar el extraño concepto de espacio-tiempo. Una analogía útil es pensar que es una lámina de goma estirada. Esta lámina es plana, pero maleable, puede deformarse y doblarse. Entre otras cosas, la idea del espacio-tiempo cambió por completo nuestra forma de pensar sobre la gravedad. La gravedad es en realidad la curvatura del espacio-tiempo. Así es como funciona. Los objetos con masa doblan el espacio-tiempo. Los objetos con más masa la curvan más. A medida que los objetos más pequeños atraviesan el espacio-tiempo, terminan siguiendo estas curvas. Esto, básicamente, es la gravedad. Volvamos a nuestra lámina de goma. Si coloca un objeto grande y redondo, por ejemplo, una bola de boliche, en el centro de la sábana se estirará y se hundirá. Así es como los objetos masivos, como el Sol, se estiran y curvan el espacio-tiempo. Ahora, imagina que haces rodar una canica sobre la sábana. Hará todo lo posible por viajar en línea recta. Sin embargo, a medida que la canica se acerque a la bola de boliche, comenzará a desviarse de su curso. Empezará a seguir la pendiente del objeto más pesado. Pronto, la canica acabará dando vueltas y vueltas alrededor de la curva de la lámina de goma, tal como los planetas orbitan alrededor del Sol. En una elegante teoría, Einstein le explicó al mundo cómo funciona la gravedad. El principio de incertidumbre de Werner Heisenberg ayuda a explicar cómo se mueven las partículas. Como acabamos de descubrir, Albert Einstein nos ayudó a entender fenómenos enormes como el tiempo y la gravedad. Pero, ¿qué pasa con las cosas más pequeñas del universo? ¿Qué pasa con los átomos, las moléculas y las partículas? ¿Funcionan las teorías de Einstein en esta pequeña escala? No del todo. El mensaje clave aquí es, el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg ayuda a explicar cómo se mueven las partículas. Un átomo consiste en un núcleo lleno de neutrones y protones con carga positiva. Alrededor de este núcleo giran electrones con carga negativa. El comportamiento de los protones y electrones de un átomo confundió a los primeros científicos que los estudiaron. Según las leyes convencionales de la física, los electrones que giran deberían perder energía muy rápidamente. Los protones con carga positiva que se encuentran en el núcleo deberían repelerse entre sí. En otras palabras, los átomos no deberían existir en absoluto. Para entender este extraño mundo atómico, se necesitaba una nueva rama de la ciencia, esto es lo que se conoció como teoría cuántica. Una figura importante en el desarrollo de la teoría cuántica fue Werner Heisenberg. En 1926, desarrolló el concepto de mecánica cuántica. En el centro de su teoría estaba el principio de incertidumbre. Así es como funciona el principio. Cuando los físicos midieron por primera vez los electrones cuando giraban alrededor del núcleo de un átomo, presenciaron algo extraño. A veces los electrones se comportaban como si fueran una onda y, a veces, los electrones se comportaban como si fueran una partícula. Los físicos estaban confundidos. ¿Cómo pueden ser dos cosas a la vez? Pueden ser una onda o una partícula. No podían ser las dos cosas, ¿verdad? El principio de incertidumbre de Heisenberg resolvió este enigma.
En pocas palabras, el principio de incertidumbre postula que un electrón es una partícula, pero se puede explicar de la misma manera que una onda. El principio también explica cómo solo es posible saber dónde se encuentra un electrón actualmente o conocer su trayectoria y velocidad. No es posible conocer tanto su posición como su trayectoria. Todo esto significa que realmente no se puede predecir dónde estará un electrón, solo se puede adivinar su probabilidad de estar en algún lugar. La teoría cuántica es difícil de entender, pero ayuda a explicar entidades muy pequeñas. No se puede usar para explicar las grandes cosas del universo, como la gravedad y el tiempo. Por otro lado, la teoría de la relatividad es excelente para comprender las fuerzas más grandes del universo. Sin embargo, es inútil para explicar el mundo subatómico. Por lo tanto, la ciencia se queda con dos teorías, la física cuántica y la teoría de la relatividad. Nadie ha encontrado todavía una teoría que lo explique todo. Hay 4 criterios únicos que hacen posible la vida en el planeta Tierra. La próxima vez que salgas de tu casa, tómate un tiempo para observar lo que te rodea. En particular, trata de notar la gran diversidad de la vida. Es posible que vea pájaros, insectos, lagartos, roedores, perros, gatos y, por supuesto, a sus semejantes. El planeta Tierra parece estar repleto de vida. Esto podría llevarlo a pensar que nuestro planeta es un lugar agradable para vivir. Esto está lejos de ser el caso. El mensaje clave aquí es que hay 4 criterios únicos que hacen posible la vida en el planeta Tierra. A pesar de la extraordinaria diversidad de la vida en la Tierra, nuestro planeta está lejos de ser hospitalario. Como seres humanos, nos vemos obligados a vivir en una parte relativamente pequeña del planeta. No podemos sobrevivir en el desierto ni en la Antártida. No podemos vivir en los océanos ni en ellos. Según una estimación, el 99,5% del espacio habitable de la Tierra es completamente inaccesible para los humanos. Teniendo en cuenta lo difícil que es vivir en la mayor parte de la Tierra, es una sorpresa que estemos aquí. De hecho, somos increíblemente afortunados de tener incluso un pedacito de tierra para vivir. Para que un planeta sea habitable, debe cumplir 4 criterios. Primero, tiene que estar a la distancia correcta de una estrella. Un planeta que esté demasiado cerca de una estrella estará demasiado caliente para sustentar la vida, pero demasiado lejos y hará demasiado frío para que la vida prospere. De hecho, si la Tierra estuviera solo un 5% más cerca del Sol, o solo un 15% más lejos, la vida no se habría desarrollado. En segundo lugar, el planeta debe tener una atmósfera que proteja la vida de la radiación cósmica. En la Tierra, podemos dar las gracias al núcleo fundido de nuestro planeta por proporcionarnos una atmósfera protectora. En tercer lugar, necesitamos una luna del tamaño perfecto. Sin nuestra compañera rocosa y con hoyuelos, la Tierra giraría mucho más rápido. Su vertiginoso giro haría que el clima y el tiempo se volvieran locos. En cuarto lugar, el tiempo lo es todo. La compleja secuencia de eventos que condujeron a nuestra existencia tuvo que desarrollarse de una manera particular en momentos determinados para producir vida. Por ejemplo, nuestra Luna se formó después de que un planeta del tamaño de Marte se estrellara contra la Tierra hace unos 400 millones de años. Podemos agradecer a esta colisión que nos haya dado nuestra Luna del tamaño perfecto. También podemos agradecer el hecho de que ocurrió hace miles de millones de años, antes del desarrollo de la vida. Si hubiera ocurrido más tarde, podría haber acabado con la vida en la Tierra por completo. Sabemos sorprendentemente poco sobre la vida en los océanos. Blink 9 de 13. La mayoría de nosotros pasamos nuestras vidas en tierra firme. Dejando a un lado los capitanes de mar y los regatistas olímpicos, pocos de nosotros pasamos mucho tiempo en aguas abiertas. Como rara vez nos alejamos de la Tierra, realmente no tenemos en cuenta la cantidad de agua que hay en la Tierra, 300 millones de kilómetros cúbicos, para ser exactos. El mensaje clave aquí es, sabemos sorprendentemente poco sobre la vida en los océanos.
El 97% de toda el agua de la Tierra se encuentra en el océano. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, lo hemos ignorado. La primera investigación real de los océanos no se organizó hasta 1872. Ese fue el año en que los británicos enviaron un antiguo buque de guerra llamado HMS Challenger para explorar los mares. El Challenger y su tripulación pasaron 3 años y medio atravesando los océanos del mundo. Recolectaron organismos marinos e hicieron mediciones a medida que avanzaban. Su investigación culminó en un enorme informe de 50 volúmenes, y en una nueva área de la ciencia, la oceanografía. Esta nueva ciencia no despegó exactamente. Las siguientes figuras de nuestra historia de la oceanografía no aparecen hasta la década de 1930. Otis Barton y William Beebe estaban interesados en lo que se podía encontrar en el fondo del océano más profundo. Para llegar tan lejos, construyeron un pequeño submarino de hierro llamado batisfera. No era una tecnología de vanguardia. No podías dirigirlo ni conducirlo. Simplemente se dejó caer al océano al final de un cable largo. A pesar de lo poco tecnológico que pudo haber sido, la batisfera permitió a Barton y Beebe establecer nuevos récords de buceo. En 1930, establecieron un récord mundial al descender 183 metros en las profundidades del océano. Para 1934, habían utilizado la embarcación para bucear más de 900 metros. Desafortunadamente, ninguno de los dos era en realidad oceanógrafos entrenados. Y la rudimentaria iluminación de la batisfera significaba que no podían ver mucho. Todo lo que podían decir era que las profundidades del océano estaban llenas de cosas extrañas. Como resultado, los académicos y los científicos ignoraron en gran medida sus hallazgos. Las cosas han mejorado desde entonces, pero aún no lo suficiente. Hoy, los científicos han llegado al fondo de los océanos más profundos. Sin embargo, todavía no sabemos mucho. Tenemos mapas más detallados del planeta Marte que de los fondos marinos de la Tierra. Según una estimación, es posible que solo hayamos investigado 1/1000.000, o incluso solo 1.000.000.000ª parte, del abismo oceánico.